Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con la asambleísta Cristina Reyes. Con ella queremos hablar de varios temas, especialmente sobre la rendición de cuenta de lo que ha significado los fondos que estamos pagando los ecuatorianos a raíz de la ley de solidaridad aprobada por la propia asamblea y que en este momento ya están siendo cobrados, y la pregunta que ella se plantea es ¿dónde están siendo invertidos? Fondos que eran especiales para la reactivación y la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Cristina, ¿cómo avanza este proceso de exigir cuentas y que las cuentas se aclaren para saber dónde están los recursos que todos los ecuatorianos hemos pagado? Sí, Claudia, muchas gracias por la entrevista y un saludo para los televidentes. Esta falta de transparencia de Alianza País indigna aún más que todos los errores que vienen cometiendo a lo largo de este gobierno. Llega una catástrofe de la magnitud de la que fue el de 16 de abril y vernos sin un fondo de contingencia para atenderla, y luego que sea, como siempre lo ha caracterizado, la nobleza y la solidaridad de los ecuatorianos, a través de la ley de solidaridad, las que tengan que pagar la reconstrucción, y ahora enterarnos que están utilizando esos recursos para fines que no están en la ley, pues indigna. A paso lento, porque parece que no sé qué están cruzando, maquillando, disfrazando, están buscando un pretexto. Se ha conocido que los 120 millones de dólares han sido utilizados para fines que no constan en la ley, como el pago de proveedores anteriores al terremoto, de quién sabe hace cuántos años. El ministro de Finanzas brilla por la ausencia, no nos ha facilitado todavía la información que hemos pedido. Se escudan en aquello de que tiene que cumplirse 3 meses, 6 meses para venir a rendir cuentas, cuando la Constitución de la República claramente establece que podemos solicitar de primera mano, de primera fuente, que los ministros acudan al Pleno y lleven la información correspondiente. Indigna esta falta de transparencia. El presidente ya salió a la palestra a justificar que los 120 millones han sido un cruce de cuentas. Yo no sé si él considera que él está por encima de la ley, sobre todo en un tema tan delicado. Tienen que rendir cuentas. Ya mismo se cumplen los 3 meses. Claudia, y vamos a solicitar los 3 meses de la vigencia de la ley. Tienen que rendir cuentas de la información que hemos solicitado, nombres y apellidos de los proveedores, si es que es así, que les han pagado, y qué hicieron con estos 120 millones. ¿Dónde están invertidos? La ley claramente en su articulado dice que su uso es exclusivo para la reconstrucción de estas zonas afectadas. Pero la transparencia de la información pública no exige que el ministerio mantenga publicados sus pagos a quien paga, como paga, para que cualquier ciudadano, no solamente los asambleístas, puedan mirar lo que está pasando con los recursos del Estado. Y en el caso de esta ley solidaria, denominada así, ¿no se pedía además que exista una cuenta especial para y que no ingrese a la cuenta general? De acuerdo, todos esos niveles de transparencia se solicitaron que estén en la ley y que se practiquen, pero le pregunto a los ciudadanos cuándo estos señores de Alianza País han querido practicar la transparencia, qué se hace con cada recurso público. Parece que pensaran ellos que es la plata de ellos, que es su billetera. Esto es plata de los ecuatorianos y, ojo, responde a la solidaridad de los ecuatorianos, al alza del IVA en 2 puntos porcentuales, medida a la que nos opusimos, a eso nos opusimos, no a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas como tanto dijeron. Ahora, ¿quiénes son los indolentes que han tomado dineros de estos nuevos impuestos a los ecuatorianos para otros fines que no están establecidos en la ley? Hemos hecho, mira Claudia, varios pedidos al ministro detalladamente de qué se ha hecho, pero hasta el día de hoy el ministro, mira, que tenía que venir a la comisión para tratar el ley de la reforma a la ley de pensiones, de la seguridad social de los militares y de la Policía Nacional. Está escondido el ministro, no quiere dar la cara, o no, los señores de Alianza País negaron mi pedido en el pleno de comparecencia. ¿Qué están ocultando
yo siempre les recuerdo que la ley establece que hay un uso exclusivo y que el uso indebido o tomar fondos, desviar fondos para los fines que establece la ley, eso es peculado. Así que no estarían exentos a las responsabilidades penales de haberle dado un mal uso a estos recursos que son producto de la solidaridad de los ecuatorianos. Y esperamos que en los 3 meses se transparente la información y se presenten en la Asamblea y ustedes puedan analizar qué pasó con la primera parte de los recursos y garantizar que lo que sigue y seguimos pagando los ecuatorianos sea bien utilizado. De acuerdo. Acabas de mencionar también lo que significa la nueva ley de las pensiones, tanto de militares como de policías. ¿Qué está ocurriendo con este proyecto? ¿Qué está pasando con los diálogos entre oficiales, Asamblea, proponentes de ley, el propio ministro de Defensa? ¿Qué pasa con esta situación que genera preocupación en muchísimos sectores y familias, sobre todo del mundo militar y policial? Sí, hay mucha preocupación, hay muchas dudas por parte de tanto los militares de servicio activo y pasivo, tanto de la policía, sus familiares, me contactan por redes y dicen qué es lo que va a pasar, porque lastimosamente qué importante que es el cuidado del lenguaje a la hora de presentar un proyecto de ley, y lastimosamente el ministro de Defensa ha tenido un discurso beligerante, confrontativo en una institución que es jerarquizada, que tiene disciplina militar, y se habla, ha habido prácticamente enfrenta tropa con oficialidad con tropa, militares activos y pasivos, etcétera. Yo soy muy clara, Claudia. Si realmente la intención del gobierno es una mejora en las pensiones o en ciertas condiciones de vida de la tropa, de la institución, en buena hora que se haga. Pero esto no solamente tiene que ser un discurso, sino tiene que haber estudios actuariales que demuestren que así va a ser. No solamente venir y confrontar y decir un general gana tanto y un sargento gana tanto, sino realmente especificar de forma técnica. Eso le hace daño a la institución. ¿Y por qué no se compara cuando uno habla de un general y un sargento? ¿Por qué no se habla de un ministro y un funcionario que es un conductor de un vehículo en un ministerio? De acuerdo, es la intención, y muchos analistas se refieren a un documento que consta en el Foro de Sao Paulo, a propósito que nuestros funcionarios son tan comparecen tanto, les gusta tanto participar de este foro, en el cual hay un documento que habla de una estrategia regional de destrucción de las Fuerzas Armadas y de debilitamiento de las mismas, porque le consideran como un enemigo estratégico de la revolución. Miren, más allá de que esto podría generar suspicacias, yo me refiero a los hechos, al discurso que se ha llevado adelante, a que no hay estudios técnicos actuariales, a que se le ha prohibido al alto mando concurrir a la Asamblea Nacional, a los directores del ISFA y del ISPOL, que son los que técnicamente han administrado los recursos para el pago de las pensiones. Ellos no pueden asistir, no pueden hablar, solo del ministro. El ministro les ha prohibido, y hoy va a venir a la comisión y le preguntaremos, a cuenta de que son muchas preguntas, muchas interrogantes las que se nos queda en duda. El propio ministro de Finanzas, como le decía, ¿dónde va a estar pues la partida presupuestaria de estos supuestos aumentos que va a haber en el pago de algunas pensiones? Hay algunos diferenciales, y en buena hora sí es para mejorar, ¿verdad? Pero me temo que este no es el caso, porque no hay un estudio técnico actuarial que sustente este discurso a ratos confrontativo entre, como digo, una institución a la que no solamente hay que verla cuando actúa en tiempos de guerra, y que lo ha hecho con honor y sacrificio, que son garantes de la democracia, quiénes son los que han intervenido en esta desgracia natural y que con miles de efectivos han estado allí. Los militares que cuidan nuestras fronteras, nuestra integridad, que es la Policía Nacional también, que cuida la seguridad interna del país. Es una profesión de alto riesgo y sacrificio, y creo que le debemos respeto, desde la presentación del proyecto hasta la sustentación técnica que se le debe dar. Le debemos respeto histórico. Cristina ha hecho referencia a lo que ellos han hecho históricamente en el tema de problemas limítrofes, seguridad interna de la policía. Cada día vemos cuánto se captura en narcotráfico, en temas de una serie de elementos, y son los oficiales de policía y Fuerzas Armadas que trabajan para la tranquilidad. Por otra parte, estamos ya en un proceso electoral. Ustedes, como Partido Social Cristiano y Madera Guerrera, tienen una precandidata, Cynthia Viteri. ¿Cómo está avanzando la campaña, Cristina? Que es un tema importante y que genera interés también al ser este momento y haber algunas mujeres terciando por la candidatura presidencial. Sí, con mucho entusiasmo la doctora Cynthia Viteri. El país conoce la valía, la valentía,
la capacidad que ha tenido ella a lo largo de su carrera política, y hoy es un momento muy importante del país para, más allá de ideologías y de partidos políticos, aglutinar tesis que nos permitan salir adelante de la crisis. Hemos sido recibidos, y ella ha sido recibida en distintas ciudades del país, ha firmado convenios, ella siempre ha dicho: no vengo a pedirles nada, vengo a comprometerme. Ha firmado compromisos, por ejemplo, de respeto a los fondos de la seguridad social, que ha sido una batalla que hemos llevado desde la Asamblea Nacional, lo ha firmado con un grupo de jubilados. En Tulcán, por ejemplo, se firmó una alianza con el Partido Conservador y se ha prometido estímulos, incentivos tributarios, eliminación del anticipo del impuesto a la renta y otras medidas a una zona limítrofe. Nuestras ciudades fronterizas, lastimosamente, por temas externos, competencia internacional, se encuentran sumamente deprimidos y no ha existido por parte del gobierno nacional estímulos ni ayudas. Entonces hay un compromiso expreso. El domingo estuvimos en Caluma, en la provincia de Bolívar, la tierra de las naranjas. La doctora Viteri también firmó un compromiso. En el tema de la agricultura, creemos que es un sector estratégico, importante para el país, que ha sido descuidado, que ella se compromete a estimular los créditos, tecnificación, ayuda, todo lo que se necesita para que la agricultura sea un objetivo nacional, que nos permita diversificarnos, que nos permita pues potencializarnos. Entonces, en ese sentido, bueno, su candidatura en un mes o en algo de un mes ha crecido. Algunas encuestadoras la ubican en un segundo lugar. Otras en un tercer lugar, pero en definitiva, pues la candidatura tiene mucho para crecer. Pero todas coinciden que ha habido crecimiento, es la verdad, no importa en el lugar que esté, pero ha habido crecimiento desde cuando se lanzó hasta el momento actual. Muchísimo, y eso es algo que nos dice que esta es una carta muy valiosa, que le hemos presentado a la unidad, y que pues dentro de la unidad se encuentra normada y hay una reglamentación interna que se ha establecido, y esperamos en septiembre ya presentar dentro de la unidad pues lo que será una candidatura presidencial. Nosotros insistiremos y creemos que nos acompañan las encuestas, el apoyo popular y sobre todo la capacidad y la experiencia de una mujer tan valiosa como la doctora Viteri para que ella sea nuestra carta presidencial. Así es, muchísimas gracias a Cristina Rodas. Con ella hemos hablado de varios temas. Uno, la preocupación que ella ha liderado sobre dónde están los fondos de la Ley de la Solidaridad y cómo han sido invertidos. Esperamos que en los próximos días, efectivamente, el ministro de Finanzas se presente en la Asamblea y aclare esta situación. También demuestra su preocupación sobre la nueva ley para los fondos de las pensiones de militares y policías. Ella dice: es hora de que los actores, representantes de la ISFA y de la ISPOL, hablen, no solamente el ministro de Defensa, sino quienes han estado a cargo de estos temas a lo largo de años, saber cómo está en el manejo presupuestario y sobre todo demostrar el respeto que se deben los oficiales de Fuerzas Armadas y de Fuerzas Policiales. Por último, hemos hablado de lo que significa la precandidatura presidencial de la doctora Cynthia Viteri, mujeres que están terciando por llegar a la presidencia de la República. Nuevamente gracias a Cristina Reyes. Vamos a una pausa y también tendremos acá a la precandidata presidencial que acaba de ganar las primarias en Pachacutic, la doctora Lourdes Tibán. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con la doctora Lourdes Tibán. Ella es asambleísta y actualmente es quien ganó las primarias para candidatura presidencial llevadas a cabo por Pachacutic el último día sábado. Lourdes, bienvenida. ¿Qué significa para una mujer haber ganado ya y ser precandidata presidencial para terciar en las próximas elecciones de 2017? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué significa? Significa un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, no de ahora. Estuve haciendo un recordar desde 1990. Yo participé en el primer levantamiento indígena del 90 y desde ahí... Pero en el 90 usted era muy jovencita. En el 90 yo era promotora de red comunitaria de Rodrigo Borja en los Guaguaguasis. Tendría yo mis 20 años, 90, sí, 20 años tal vez, menos, tal vez 16, 17 años, pero desde entonces no he perdido una sola movilización, una sola marcha, un solo proceso organizativo. Llegar hasta este momento es ir subiendo graditas, pero en todas esas gradas he tenido tremendos resbalones, tremendos errores, tremendas confrontaciones, pero lo ideal de todo esto es que estoy en este momento recibiendo el respaldo del partido o del movimiento al que pertenezco por la disciplina, en lo bueno y en lo malo. Aquí no se trata de decir, parece que este partido no va a llegar nunca, entonces me voy al otro lado. Parece que este me va a patear, entonces hago un camisetazo y me voy por otro lado. Yo estoy en Pachacutic desde que nació Pachacutic y ahora voy a cumplir con el mandato que diga Pachacutic. Esto no es una decisión política personal que Lourdes Tibán lo tiene que tomar. Al contrario, Pachacutic dirá, Lourdes, esta es la dirección y esta es la que tienes que seguir, porque estoy representando un partido. Los que no quieren respetar la posición del partido simplemente se van. En su momento se fue el compañero Auki Tituane, ahora se ha ido Fanny Campos, tal vez mañana se irán ochitos que están diciendo que ya no tienen ideología, pero que sean ellos los que tomen la decisión. Incluso yo al interno de Pachacutic he dicho, oiga, no le expulsan, porque la gente tiene derecho de irse. Y tiene derecho en un momento dado a pensar diferente, claro. No todo el mundo piensa igual al interior del partido. Incluso pensando diferente podemos estar adentro. Hemos visto ahora en el proceso, además de las elecciones, vemos los diferentes candidatos que Pachacutic presentó, Clever Jiménez, Salvador Quispe, en fin, todos tienen su propia lógica de pensamiento, sus propios postulados, no son exactos unos a otros. Y los 5 hemos sido la muestra de la diversidad, sobre todo, de los 5, todos son diferentes, todos tienen su propia personalidad, pero el horizonte político que le cobija es la lucha social. Los 5 hemos formado en la lucha social. El respeto que nos hemos mostrado, porque lo otro hubiera sido en la pre-campaña decir, tú eres ladrón, tú eres esto, tú eres asado. No, los 5 no tenemos de qué quejarnos ni de qué. ¿Por qué se retira Salvador Quispe? ¿Por qué vísperas de él decide no participar y además hace que en las provincias, algunas provincias y algunos adherentes no participen del proceso? Por el temor a perder.
porque nosotros en un proceso tenemos que saber y meter en la cabeza que voy a perder. Si de ahí ganas, chévere. Yo me metí en la cabeza que voy a perder. Y aún así, trabajas porque sabes que vas a perder. Y resulta que gano y ahí me asusto. Digo, hey, soy candidata oficial de Pachacuti a la presidencia de la República desde el sábado. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué? Porque uno siempre hay que tener la otra parte de que es posible perder. En cambio, cuando las personas dicen, no, parece que voy a perder, mejor me retiro, comienzo a cuestionar esto, no estoy de acuerdo. Los 4 asambleístas, los 4 candidatos estuvimos de acuerdo que se abran las urnas en las provincias. Salvador nunca estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque él decía, no, con 50 nomás a Quito, vamos con 50. Si traíamos 50 a Quito, de pronto por 24 provincias. Sí, 50 por 24 provincias, ¿cuánto es? Más o menos 1.200 votos. 1.200, de esos que hubieran venido unos 900. Y ustedes el proceso tienen más de 5.000 votos. Y nosotros tenemos más de 5.000 votos. Lourdes gana con casi el 50%, Sí, 47%. Sí, entonces yo estoy muy feliz porque vea, en alguna provincia saqué un voto. ¡Qué chévere! 2 votos creo que saqué en Azuay. Salvador sacó 1. En Guayaquil, que es graciosísimo, me llamó un dirigente a las 7 de la noche, me dice, doctora Tibán, felicitaciones, usted arrasó en Guayaquil. Digo, sí, me falta la votación de Guayaquil para sumar y ya tengo todo, me falta solo Guayaquil y alguna otra provincia. Me dice, digo, díctame los datos, ¿no? Y dice, 12 para Tibán y 1 para Quispe. Pero ganó. Pero gané, para ellos es arrasado, bueno. Claro que me queda así, todo el MIC se rió porque estábamos como 150 personas en el MIC recibiendo resultados, toditos, ja, digo, a ver, analicemos, ¿cuántos votos hubo en Guayaquil? A Salvador le recibieron 15 días antes, por eso yo no me fui a Guayaquil. Toda la dirigencia que hoy disputa el poder de Pachacuti en Guayaquil, como unos 80, 70 gente se montó Salvador en la foto, dijo, me recibieron en Guayaquil. ¿Y por qué votaron solo 13? Porque son gente que no son adherentes, porque son gente que solo quieren la representación y no están metidos de fondo trabajando la adherencia de Pachacuti. Entonces una cosa es que tú seas mi amiga y otra cosa es que al momento que digo, a ver, ¿me vas a apoyar? Ven a votar. Sabes que no me he inscrito en tu partido. Eso es lo que nos pasó. Entonces en todo lado la gente recibe, pero al momento de dar el voto, ellos no están dispuestos a inscribir, porque también hubo tiempo de inscribirse, de ser oficial a Pachacuti. Desde hace 4 años estamos recogiendo firmas diciendo... Había el tiempo, pero este momento entonces, Lourdes es la candidata ganadora. Y ahora, yo creo que a futuro hay que mejorar el padrón. El padrón sí tiene muertos. El padrón hemos evidenciado. El interno de Pachacuti. No. Eso ya es del Consejo Nacional Electoral. Se supone que cuando alguien va a inscribir al muerto en el registro civil, se manda. O sea, el certificado de defunción. Sí, ya van a hacer el certificado. Ese ratito debe haber una conexión entre el registro civil y el Consejo Electoral. Está muerto, se elimina. De cualquier partido que sea. Tanto del Padrón Nacional para Elecciones 2017 como para el Padrón de Afiliaciones, los muertos no deben constar. Y resulta que ahora la discusión es, ¿por qué si tenemos 160,000 empadronados la gente no salió? No es obligatorio, no te vamos a dar un certificado de votación de que es requisito para algún trámite, no le pusieron las juntas electorales en las parroquias a donde la gente podría haber salido. No hubo propaganda del Consejo Nacional Electoral diciendo, hey, señores, Pachacuti va a hacer elecciones. No. Nosotros, ¿cómo lo identificamos de esos 160,000? Pero entonces, así todo, hubo una buena participación. 5,000 personas o más de 5,000 es un número importante. Ahora, Lourdes, ¿cuáles son los postulados y las propuestas? ¿Qué posibles alianzas van a darse en torno a la candidatura ya de Lourdes Tibán? ¿Qué va a pasar al futuro? Hace un instante estábamos con Cristina Reyes hablando sobre Cintia Viteri. ¿Qué pasaría a un binomio de mujeres en este país? Mujeres al poder, yo creo que... ¿Y qué pasaría con Cintia Viteri? A ver, ayer el Vistazo me preguntó lo mismo y decía si me veo o no binomio de Cintia Viteri. Y yo le dije, de mí no hay problema, pero pregúntele a Cintia si ella acepta ser mi binomio. Pero usted decía, no con mi voz, pero sí con Cintia. No hemos dicho eso. Lo que el partido, el Pachacuti, ha dicho... Dialoguen con todos, pero sobre las alianzas, estas son las observaciones. De manera que ya el movimiento Pachacuti direccionará esto. Yo voy a ser tan disciplinada que tengo que obedecer a las resoluciones de Pachacuti, de manera que sí, haya puesto 3 nombres. Por ejemplo, yo estoy muy feliz de Chimborazo. Chimborazo podría haber tomado la actitud de Esmeraldas o de Morona Santiago, que dijo, vea, no queremos quedar mal con ninguno de los 5, no votamos. Chévere, no votaron, ya se abstienen. Chimborazo podría haber hecho esta abstención porque son correístas.
porque trabajan con el gobierno. Porque el alcalde es ligado al gobierno. No, el prefecto. El prefecto, Mariano Curicaba. Entonces, ahí yo dije, ellos van a abstenerse. Y después van a decir, no sé, como nosotros no votamos por el candidato de Pachacuti, resulta que la provincia con mayor participación es Chimborazo. Y participaron en las elecciones de Pachacuti. Eso me da un buen aliento. Eso me dice, van a volver al camino correcto, a respetar las resoluciones de la Nacional, de que con Correa no habrá alianza, por ejemplo. Porque no sería bueno que hay una prohibición desde Pachacuti Nacional, que no habrá alianzas con Correa, y resulta que le van a terminar poniendo en Chimborazo sí habrá alianza. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que ir mejorando. Yo aspiro a una reunión urgente con Marlon, con toda la directiva del Pachacuti Nacional, para que me digan cuál es el siguiente paso. Lo más importante es que la resolución de Pachacuti, de 2 sesiones ya, y ratificado en esta última del 26, dice que no se quede en el centro izquierda y que se amplíe el espacio. Pachacuti está autorizado a ampliar el espacio. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hablar, No lo sé. que usted dice, no con el grupo de Alianza País, ustedes son muy críticos al gobierno del presidente Correa, pero sí ampliar espacios. Ahora, Lourdes, ¿cómo mirar y cómo trabajar siendo precandidata presidencial o candidata presidencial y además su trabajo en la Asamblea? Ahora ustedes no van a tener vacancia, acaba de ingresar un nuevo proyecto de ley económico urgente a la Asamblea. ¿Cómo va a funcionar Lourdes Tibán con estas 2 responsabilidades políticas, administrativas y también que se debe en ambos casos a los electores? Bueno, soy candidata oficial, hay 2 posibilidades. Una, ir en alianza, que me obliga a renunciar a la Asamblea. Otra, ir encabezando la presidencia sin alianzas y solo Pachacuti, implica renunciar a la Asamblea. Estoy dispuesta. Pero esto es hasta el 18 de noviembre, todavía Sí, hay algunos entonces, meses. ya, un día antes de la inscripción, a cualquier dignidad que me vaya, tengo que renunciar a la Asamblea Nacional, porque para mí no existe ya Asamblea Nacional, yo no tengo derecho a la Asamblea porque No puedes reelegirse. son solo 2 periodos, de manera que sí, tengo clarísima la película, hay que renunciar al cargo, pero eso no significa que yo pueda descuidar de la Asamblea Nacional en estos 2 meses cruciales para mí. En el recorrido por el país ha habido un gran reconocimiento al rol legislativo que he hecho. Yo soy una de las que nunca leo en las sesiones, pero hemos defendido a rajatabla la ¿Qué posición significa yo soy una de las que nunca lea en las porque sesiones? son gente que van a seguir un libreto, a defender una línea política y decir lo que dice Correa, eso voy a decir, y hasta le dan para que lea, para que no se equivoque, de repente hablen mal. Nosotros no. Nosotros escuchamos a la gente de la calle y nosotros llevamos la voz a la Asamblea Nacional. Esa es la diferencia, que no tenemos, no hemos tenido ni siquiera reparos desde nuestro movimiento, en esta ley voten esto, en esta ley hagan esto, en esto. No. Nosotros somos tan libres que actuamos con responsabilidad. A mí me llamaron la atención, ¿por qué no voté en la ley de aguas? No voté en la ley de aguas porque no hay redistribución del agua, y eso hay que dar la cara tanto en nuestras bases como en la CONAI, y la CONAI está consciente. Qué bien. ¿Por qué? Porque han pasado 2 años de la ley de aguas, y le pregunte, cuando venga acá un oficialista a hablar de la ley de aguas, pregúntale, ¿cuántos sistemas de riego se han visitado? ¿Cuántos sistemas de riego se han aumentado para el sector Y lo que es campesino? más grave, ayer dialogábamos con el prefecto de Loja y dice, dentro de las nuevas asignaciones y tareas de los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas están a cargo del tema de agua y canales de riego. Así es. Y año y Y medio sin plata. no les han dado recursos. Exacto, y sin plata. Pero no, la responsabilidad de obras, la responsabilidad de financiar está a cargo de los gobiernos seccionales. Pero la ley de aguas te dice, para que esa autoridad haga esas obras, tiene que pedir autorización a las Cenaguas. Qué lindo, qué lindo. O sea, el Cenaguas es como el papá que dice, tú haces esto cuando yo autorizo. Es el señor y el dueño de las aguas. Sí, entonces yo he actuado sin que nadie me exija cómo votar, he actuado conscientemente y hemos sido la voz de los que no tienen voz. En la ley de comunicación siempre recuerdo que Humberto, por ejemplo, presidente de la CONAI, Humberto Cholango, nos dijo, tienen que votar a favor. Dijimos, no vamos a votar. Bueno, en el que habla de ser disciplinada, las decisiones de Pachacuti nos está demostrando que no es tan disciplinada. Sí, pero cuando viene desde el lado, direccionado desde el otro lado, haciendo, oye, hablando con Lourdes para que vote con nosotros, no hay chance. No hay chance. La disciplina tiene que estar enmarcado en los procesos tan reales y no acomodados. Por ejemplo, yo estoy ahora tan consciente que la ley de comunicación que dice el 34% de frecuencia se dará a los pueblos indígenas. Le dije, vean, no nos van a dar, en el papel sí van a poner. Le pregunto 3 años después, ahora que ya voy a salir de la asamblea, ¿nos han dado una sola frecuencia?
¿Qué pasa con el concurso actual, al mundo comunitario en general, no solamente a nosotros, indígena? Pero sí a los colectivos, como se dice, el 34% de frecuencias hacia los colectivos, no nos han dado. Ahora, a pretexto, dice que va a redistribuir las frecuencias, ha llamado a una subasta de medios de 1.472, ese tiene en cambio 8 caparazón de interés del gobierno, está una parábola ahí diciendo... Antes de que yo me vaya del poder, tengo que dejar jodiendo este medio y entregarme en otras manos. Eso es lo que va a hacer Rafael Correa con la subasta. Hay que ver qué ocurre. Ya veremos en diciembre. Sea transparente, que en diciembre sepamos. En diciembre se acaba el proceso. En enero valoraremos qué canal, qué radio, qué espacio ha dejado de ser de los dueños o de los representantes que son críticos al gobierno, porque lo que el gobierno quiere es callar a los medios para empezar la campaña electoral con nuevos voceros de los medios de comunicación, y eso no creo que nosotros podemos ser alcahuetes de este proceso. Yo le he dicho, suspenda, señor presidente, deje que el nuevo gobierno al inicio de año haga la redistribución de frecuencias, pero no cuando está de salida y porque quiere preparar como herramienta para la nueva campaña. Son sus criterios, Lourdes, que respetamos. Hay mucha gente que coincide con usted. Para terminar, ¿cómo mira su familia, marido, hijos, su candidatura presidencial? A ver, yo le dije la vez pasada con usted que mis hijos están contando los días que acabe la asamblea y vuelva a la casa. Pero están contando los días para que se acabe la asamblea y se mete en la campaña. Entonces, cuando justo comienza vacaciones, y yo les digo a mis hijos... tengo que comenzar a salir, estoy de precandidata a la presidencia. Entonces se pusieron a llorar los 3 guaguas, que mamá mientes, que dijiste que ya vamos a ir a Pujilí, que cómo es posible que ahora digas que vas a hacer campaña. Digo, verá, solo es una precampaña, solo soy precandidata. Hay 5 compañeros, de los 5 uno va a ganar, entonces yo ya vuelvo a la casa. Entonces el sábado yo llegué a 9 de la noche a la casa, llegué, boté el bolsa y digo, hola mijos, ¿qué fue mami? ¿Ganaste o te ganó el compañero Quispe? Porque ellos le conocen a Salvador. Dice, ¿te ganó el compañero Quispe o ganaste? Digo, gané. Y la más chiquita, que es más jodida, dijo, ¡qué mierda! Y yo le digo, ¿y qué pasa? Yo no quería que gane, mami, porque ya otra vez nos va a ir dejando. O sea, para los guaguas no tanto interesa si mamá ganó o perdió. A los guaguas lo que dice es, ¿hasta cuándo, mamá, vas a dejarnos abandonando? Yo he conversado con ellos, hoy es el cumpleaños de mis 2 preciosos, 10 de agosto nacieron, y justamente hace 9 años por no ir a un informe presidencial le saqué por cesárea la huevo, a la otra chiquita igual. Por ir al informe delante del pacto. Sí, por ir al informe presidencial. ¿Quién soporta pues escuchar 4 horas al presidente? Entonces yo saqué... Fue a dar a luz, tuvo a sus bebés hace 9 años. Y hace 5 años, hace 6 años hoy, salió también Sani por cesárea. Y recuerdo claramente que el presidente Correa iba a hablar de su informe presidencial y yo estaba en la clínica haciendo, córtenme por favor. Y hoy ya le he dicho a mi marido, síganme más luego a Quito, almorzaremos en Quito con los guaguas. Pero bueno, ellos de alguna manera van resignando, no es culpa de que su madre haya salido así. Yo todo lo que hago igual voy a destinar, dedicado a ellos, porque ¿qué más puedo decir? Decir, vean, mis guaguas están llorando, no puedo ser, no. Hay costos familiares, hay presión de la familia, por un lado están felices, pero por otro lado dice, y ahora la plata, y ahora y los recorridos, y ahora es que tienes que renunciar a la asamblea 8 meses antes. Digo, no importa, todo eso está en mi mente y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar y la familia seguramente va a apoyar. Gracias a Lourdes Tibán, candidata presidencial de Pachacuti, quien acaba de ganar las primarias, pero también quien deja abiertas las posibilidades. Es decir, ella dice, Pachacuti habla que hay que ampliar el centro izquierda y por lo tanto habrá que ver en los próximos días o meses qué pasa en el país y qué pasa con las candidaturas. Ella además habla, cuando mencionamos el tema de Cintia Viteri, mujeres al poder. Hay muchas cosas que pueden ocurrir de aquí hasta el 18 de noviembre cuando se inscriban las candidaturas definitivas. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Gonzalo Ortiz sobre esta fecha, una fecha muy especial que es el 10 de agosto para el Ecuador y el mundo americano. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve.
Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Por estar con nosotros. Damos la bienvenida al doctor Gonzalo Ortiz. Recordamos que él fue alcalde de nuestra capital, vicealcalde e historiador que conoce muchísimo lo que significa para el Ecuador y América, decíamos, el 10 de agosto. ¿Cómo recordar esta fecha? ¿Cómo no pensar solamente que viene el feriado, sino pensar lo que los patriotas hicieron en Ecuador, en Quito, buscando libertad, igualdad y liberarse de lo que significaba en esa época un manejo a distancia desde España hacia América? Gracias, Claudia. Buenos días. Sin duda, el 10 de agosto es una de las fechas máximas y para mí la mayor del calendario cívico nacional. ¿Por qué? Porque es el primer gesto que hay en América, el primer gesto claro de decidirse por una autonomía en una época de tremenda crisis económica. Yo creo que una de las causas principales del 10 de agosto era ya la desesperación ante la situación económica por parte de los quiteños, pero sobre todo era como bien lo ha señalado, era la necesidad de desprenderse de este gobierno de ultramar que no entendía para nada las aspiraciones que habían presentado precisamente las élites quiteñas. No hay como desconocer el hecho de que se trataba de un régimen en que había todavía estamentos y castas extremadamente marcados. Y hoy, después de más de 200 años de la independencia, todavía en nuestro país existen claras distinciones de clases sociales. En esa época era mucho más. Pero esa cúpula de criollos lo que intentan es gobernarse a sí mismos. Y el primer planteamiento es verdad que no es la independencia total, pero es la autonomía, es la decisión de gobernarse a sí mismos, cogiendo como pretexto el hecho de que Fernando VII, el rey de España, había sido destronado por Napoleón, que no había gobierno en la península, y entonces era importantísimo el tomar esa ventana de oportunidad que les daba la historia
para poder gobernarse a sí mismos. Luego, la represión va a llevar a que ese movimiento se radicalice y busque la independencia. Yo quisiera, Gonzalo, a veces las nuevas generaciones no son conscientes de los tiempos y las épocas. ¿Cuánto demoraba en enterarse en Quito de lo que ocurría en España? Porque usted menciona la caída de Fernando VII, asume el hermano de Napoleón, José Bonaparte, más conocido históricamente como Pepe Botella, pero ¿cuánto demoraba en enterarse lo que pasaba en España, en Quito o en América? Y a la inversa, cuando aquí había problemas, ¿cuánto demoraba en llegar la información a España? No tenemos a veces idea, por lo que nos hemos acostumbrado al transporte sobre ruedas, y a la información inmediata. Y a la información ahora absolutamente instantánea a través de los medios de comunicación y de todo el sistema de internet y la globalización. No tenemos idea de lo que demoraba trasladarse y por tanto trasladar una noticia. Todos recordamos de la escuela que nos enseñaron lo de los chasquis. Lo de los chasquis era la manera más eficiente que tuvo un imperio muy grande como el imperio inca para trasladar noticias, con personas que corrían y que hacían postas para llegar, y aún así... Entre Quito y el Cusco, por ejemplo. Quito y el Cusco, ¿no? Y aún así se demoraban semanas para llegar. Fíjese que cuando muere el obispo Cuero y Caicedo, que es precisamente una persona que tiene que ver con el movimiento independentista, es presidente de la segunda junta independentista quiteña, luego es apresado y desterrado, y cuando estaba en Lima, de camino para su destierro a España, fallece, se quedó unos meses, estaba muy enfermo, y fallece el 9 de diciembre de 1815. Y a Quito la noticia no llega sino un mes, casi 5 semanas después. Y eso se sabe porque aparece justamente en los registros del Cabildo que ese día se ha conocido de la muerte del... Y Lima no está tan lejos como Lima Madrid, no estaba tan lejos. Como... 5 semanas para que venga una noticia desde, en el mejor de los casos 3, porque digamos que un barco salía de Lima ese día y llegaba a Guayaquil, y luego de Guayaquil tenía que subir a pie, a lomo de mula, cualquier persona que trajera la noticia hasta Quito. Y en medio del invierno, en enero, febrero, que eran los meses en que esa noticia llegaba, eran épocas de lluvia, son épocas de lluvia, y el camino es absolutamente intransitable entre Guayaquil y Quito. Entonces, hacían solo desde Guayaquil 2 o 3 semanas. Desde Europa, las noticias podían demorar 3 meses con mucha suerte, ¿no? Había noticias que se demoraban más, 4 meses, 5 meses, por diferentes condiciones, no solo en el mar, sino en el trayecto desde Cartagena, por tierra, luego un pedazo por río, subiendo el Magdalena, hasta Bogotá, y luego de Bogotá hasta Quito. Era eterno el viaje, ¿no? Y esto del 10 de agosto, ¿cómo lo tomó el resto de América y posteriormente España? Después recordamos, y se recordó también aquí en Quito, lo que significó el 2 de agosto, un año más tarde. Son una serie de elementos que fueron conformando las decisiones de independencia con mayor fuerza en el Ecuador. Cuando hay quienes ponen en duda la importancia del 10 de agosto, la mayor respuesta es la respuesta histórica, es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó España? España reaccionó con todo lo que tenía en ese momento. Mandó tropas desde Lima y desde Bogotá que cercaron a Quito. Y Quito no pudo sostener su independencia más allá de diciembre del propio año 1809 por el ataque concertado de estas fuerzas y por impedir una masacre que se podía dar. Renunciaron, se escaparon, se escondieron algunos, los que pudieron, y luego entraron las tropas limeñas, las tropas que venían desde Lima y las tropas desde Bogotá. Meses después se produce lo que usted acaba de señalar, el 2 de agosto, la masacre de los patriotas quiteños, donde mueren más de 300 personas en una ciudad de 30.000 habitantes. Es decir, es el 1% de una población, como que en este momento murieran en Quito 200.000 personas, ¿no? Es una locura considerar una matanza tan grande, pero así fue. No hubo familia en Quito que se quedara sin algún miembro de la familia, precisamente por ocasión de esta masacre indiscriminada, porque primero fue contra los patriotas y luego salieron a la calle a bala y a cuchillo a matar a la gente. Fue una masacre tremenda
que muestra el grado de polarización que había. Sin embargo, Quito logró reaccionar incluso después de eso y logró hacer la segunda junta, la que presidió el obispo Cuero y Caicedo, y Carlos Montúfar, cuyo bicentenario, la muerte de Carlos Montúfar se acaba de conmemorar, más bien dicho, no se ha conmemorado, en el Ecuador no se ha hecho nada, por uno de los mayores héroes de nuestra historia. Él murió precisamente el 30 de julio de 1816, es decir, hace 200 años. Carlos Montúfar llega como comisionado regio, le había mandado la Junta de Gobierno de España, la que se había quedado con la porción de España que no estaba en manos de los franceses. Esa Junta del Gobierno les manda a él y a otros a América para que ante la eclosión independentista que había, lleguen a un pacto de que la zona americana se quede como provincias de España, con un régimen más autonomista, con un régimen más liberal, en cierto sentido, con representantes y diputados a las Cortes, y que siguieran como... Pero al llegar, Carlos Montúfar se da cuenta del horror que acababa de pasar. Él llega un mes y pico después de la matanza, y se junta al movimiento independentista, se vuelve el capitán general de las... De comisionado regio pasa a capitán general. Pasa así, a capitán general de las tropas de la nueva junta, que ya claramente se define como Estado de Quito, ya totalmente independiente. Tiene varias batallas, incluso llega a ocupar Cuenca en medio de esta lucha, pero luego empiezan las derrotas, y finalmente es derrotado en una tremenda batalla que se da en Ibarra, y ahí logra escapar, pero le toman preso por delación precisamente de una de las familias enemigas de los Montúfar, la familia Sánchez de Orellana. Se supone que es de ellos que vino la delación de dónde estaba. Lo apresan y le mandan desterrado, y cuando estaba en Panamá, esto es digno de una novela de aventuras, se escapa de la cárcel donde estaba preso esperando el buque para salir para España. Se escapa, y en vez de buscar salvar su vida, esconderse, salvar su vida, lo que hace es unirse a las tropas del libertador Simón Bolívar, que ya estaba actuando en Colombia, al que le había conocido en Europa, Carlos Montúfar, a Simón Bolívar en la coronación del emperador Napoleón como emperador. Ahí le había conocido, y entonces se junta a su amigo, a su colega, a su colega de armas, también militar, y se junta a esa lucha, entra en triunfo a Bogotá, pero luego, como continúa la lucha, le mandan a que luche en el Frente Sur, donde una batalla que se llama la Cuchilla del Tambo, cerca de Popayán, pierde esa batalla a las tropas independentistas, es apresado y condenado a muerte y fusilado de inmediato en Buga el 30 de julio de 1816. Así que la lucha no es solo del 10 de agosto, la lucha es de varios años después que continúan los esfuerzos. El 10 de agosto es el punto de llamada, y de ahí arranca una serie de luchas. Si hay una preparación, hay una previa, diferentes reuniones antes del 10 de agosto, pero para Ecuador es la fecha que da inicio a cómo encontrar y cómo aprender más de biografías de Carlos Montúfar y todos ellos, porque a veces usted, y con toda razón, reclama por qué Ecuador no celebró los 200 años del fallecimiento de uno de los héroes más importantes de la independencia ecuatoriana. Porque, bueno, y ahí vamos a la situación actual. Yo creo que al poder, al actual gobierno, no le ha interesado destacar el 10 de agosto. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo me reuní con el presidente Correa cuando yo era concejal de Quito y vicealcalde de Quito, justamente sobre el tema del 10 de agosto, porque se sugirió formar una comisión presidencial para el tema del 10 de agosto. Finalmente se formó esa comisión, pero a esa comisión no le dieron ni recursos, ni personal, ni pudo hacer nada. Estuvo al frente como secretario de esa comisión Juan Paz y Miño, y Juan Paz y Miño hizo unos pocos viajes y no hizo nada más. Al gobierno no le interesó destacar el 10 de agosto de 1809, el bicentenario.
Pero ustedes no como era municipio interesado a lo hicieron largo noches del tiempo. libertarias, hicieron una serie de elementos para que todos recordemos como Ecuador lo que significó el 10 de agosto de 1809. Para Paco ¿Qué pasó Moncayo con y esto? para todos Porque los que ahora tenemos- las cosas son otras, la historia es diferente, la actual. Así es. Para Paco Moncayo y para todos los que estuvimos con él, fue clarísimo que la celebración del Bicentenario era nuestro objetivo incluso político. Todo lo orientábamos hacia eso. Paco y los que estuvimos con él veíamos que al comenzar el nuevo siglo era necesario rescatar lo que hace 200 años había pasado, pero para proyectar a Quito hacia el futuro. Por eso el plan de gobierno se llamó Plan Bicentenario. El plan de gobierno de Paco Moncayo que presentó a la ciudadanía se llamó Plan Bicentenario, porque apuntaba hacia eso. Y entonces hicimos una serie de acciones. La velada libertaria, que usted lo recuerda perfectamente, que comenzó antes incluso con un concierto que se daba, que se llamaba Luz de Quito Siempre Viva, y luego se convirtió en la velada libertaria. Yo, modestia aparte, debo decir que fui el principal impulsor de la velada libertaria, porque a mí me parecía extraordinario lo que estaba sucediendo en algunos países de Europa con lo que llamaban la Noche Blanca, la noche en que se abrían los museos toda la noche, en que había actividad cultural todas las noches. Y entonces impulsamos eso y resultó un éxito extraordinario. El diario El Comercio lo dijo, 200.000 personas la primera vez, la velada libertaria, 300.000 el segundo año que hicimos la velada libertaria, todo Quito volcado hacia las plazas, los museos, las iglesias, que permanecieron abiertas toda la noche. Eso se dejó en la administración de Barrera y actualmente ya no existe. Veo que el gobierno va a hacer algo hoy día en el Palacio, una cosa más bien folclórica y para los visitantes que vayan a visitar Carondelet, pero no tiene de ninguna manera la dimensión y la importancia que debería tener la celebración de la fecha máxima de nuestra historia. Una fecha máxima, una fecha que además nos llena de orgullo porque seguimos discutiendo temas que se discutieron hace más de 200 años. Uno habla de libertad de pensamiento y siguen esos temas discutiéndose actualmente en el Ecuador y en el mundo. Para terminar, Gonzalo, ¿cómo rescatar, cómo recomendar a quienes nos ven y nos escuchan, rescatar esa historia y tenerla presente? Porque eso va a permitirnos como ecuatorianos, como quiteños en algunos casos, pero como americanos, el saber de lo que fuimos capaces y hasta dónde podemos proyectarnos en el mundo actual. Así es. La fecha histórica del 10 de agosto no es una fecha de Quito. Muy bien lo ha dicho. Como es una fecha del Ecuador. Es el Día Nacional del Ecuador. En el mundo entero, el 10 de agosto, las representaciones diplomáticas del Ecuador hacen algún acto, o un cóctel, en todo caso, una ofrenda floral, en algunos casos actividades culturales, y las colonias de los ecuatorianos en el exterior celebran el 10 de agosto por todo lo alto. Eso lo hacen lo mismo en Queens, en Nueva York, lo hacen en Madrid, lo hacen en otros lados, porque es el Día Nacional del Ecuador. Pero este día se proyectó a América. Por eso es que el Congreso de Chile le declaró a Quito Luz de América, el mayor título que tiene Quito. El título de Luz de América no lo dijo Quito autoalabándose, se lo dijo el Congreso Independentista de Chile. Le declaró a Quito Luz de América. Y eso tiene una proyección universal, porque es el comienzo de la independencia de Hispanoamérica. Entonces, actualmente lo que hay que hacer es rescatar ese espíritu de proyectar hacia el país, la ciudad y el país hacia el futuro. Un futuro de independencia, un futuro de respeto a los derechos, entre otros los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la oposición, los derechos a la crítica, que tiene que aceptarse en una democracia y que lamentablemente vemos que están por los suelos durante estos años. Ahora que se acerca un periodo electoral, tenemos que exigir el respeto a todas las reglas de la independencia de poderes, a todas las reglas de la libertad de expresión, a todas y cada una de las disposiciones que permitan una batalla democrática en igualdad de condiciones, y no como se decía ya en la campaña anterior, una cancha inclinada y un árbitro vendido. Eso es parte de una historia de independencia y de democracia que tenemos que continuar. Esperemos que continúe y esperemos que hoy, 10 de agosto, todos recordemos lo que sucedió hace más de 200 años. Gonzalo Ortiz nos ha recordado la figura de Carlos Montúfar. Debemos recordar y mirar su vida no solamente como una novela de aventuras, sino como la lucha permanente por buscar la libertad de nuestro país. Hay una serie de personajes, pensad en las mujeres que participaron en las luchas independentistas, las Manuelas,
toda la familia Mejía. Hay una serie de elementos que nos deben llenar de orgullo y demostrar de la manera que somos hechos los ecuatorianos. Gracias a Gonzalo Ortiz, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos recordar que este programa llega a ustedes gracias al auspicio del Centro Comercial El Bosque, de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPS, también de la Cooperativa Policía Nacional, de las tarjetas de crédito y débito Banco Pichincha, de Cheviplan y de la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.